Todo el mundo en esta época en la que vivimos desenfrenada vive con estrés y con nerviosismo. Este estado nos lleva a tomar malas decisiones, a estar más irascibles y todo esto a su vez hace que nuestro día a día no sea del todo favorable ni para nosotros ni para nuestro alrededor. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de autosanación emocional. Hoy hablamos con Carlos Martín, el 50% de salud minimalista y el creador de contenido en Carlos Sabiduría Ancestral. Con él hablaremos, como especialista en el manejo del estrés, de qué hacer con el estrés y cómo sobrellevarlo a través de la alimentación, el deporte, la respiración y el tacto. Hola Carlos, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Sara? Muchas gracias por generar este espacio para poder compartir. Bueno, gracias a ti por querer estar. Primera pregunta, como he dicho anteriormente, eres especialista en estrés, en manejo del estrés, y quería saber qué es el estrés para ti y si lo has vivido en carnes propias. Bueno, pues empiezo de atrás para adelante. Vale. Claro que lo he vivido, claro que lo he vivido. Yo creo que prácticamente todo el mundo vivimos con estrés, ¿no? Y de hecho, y lo que significa para mí el estrés es como un estado en el que nuestra salud se ve muy perjudicada, pero no solamente nuestra salud, sino también nuestras capacidades, ¿no? Es decir, tanto en el ámbito personal como profesional, este estado nos lleva a una disminución de la intuición, a tomar malas decisiones, a una falta de empatía, a tener mayor irascibilidad en el día a día. Y claro, todo eso pues perjudica nuestros vínculos, nuestra familia, nuestro trabajo y, como decía al principio, también nuestro estado físico, mental, emocional. Entonces, digamos que es una situación de la que deberíamos de ocuparnos y no menospreciar. ¿Qué diferencia hay entre estrés positivo y estrés negativo? Y si alguno de ellos es bueno para nosotros. Estrés, como bien has dicho, el positivo y el negativo, pero siempre teniendo en cuenta y entrecomillando el positivo, ¿no? Porque al positivo se le denomina eustrés, mientras que al negativo se le denomina o se le clasifica como distrés, ¿no? ¿Cuál es la diferencia principal? Bueno, el estrés positivo, el eustrés, es aquel estrés que nos permite llevar a cabo determinadas acciones en nuestro día a día, es decir, que suma a la situación que queremos y elegimos vivir de manera consciente. Voy a poner un ejemplo real. Imagínate que estamos en la universidad o en el trabajo y tenemos que hacer una ponencia, es decir, la presentación de un proyecto, sí, de un trabajo, lo que sea. Esa sensación de, uff, qué nervios, pero a la vez qué ilusionado, o esa ambigüedad entre, ay, no sé si voy a ser capaz, pero sé que lo llevo bien preparado, ¿no? Esa ambigüedad siempre que nos mantiene en un estado de alerta, por así decirlo, nos permite tomar acción. Es decir, es ese disparo. Ahora, que se te había ¿Se ido un pelín, escucha? ya vuelves. Ya has vuelto, perfecto, ya. Ok, Sí. entonces decías que es esa situación interna que vivimos cuando necesitamos dar un paso al frente, tomar acción y se activa un sistema interno, un sistema nervioso simpático que se encarga de la acción para llevar a cabo ese desafío, ¿no? Por ejemplo, un estrés positivo, el eustrés, será también en una mamá o un papá que van a tener un hijo o una hija y que evidentemente todo eso le genera una situación un poco anómala a su vida cotidiana, pero que les permite llevar a cabo las acciones pertinentes para responsabilizarse de esa situación. ¿Bien? Por el contrario, el distrés es aquel estrés cronificado, es decir, se mantiene en el tiempo, empieza a dar achaques en nuestro organismo, en nuestra mente, en nuestras células, en nuestros tejidos y empieza evidentemente a aparecer determinada sintomatología que si no nos ocupamos de ella termina en una enfermedad. Entonces, por eso el distrés se denomina un estrés negativo porque es un estrés sostenido en el tiempo en el que en lugar de impulsarnos para tomar acción y resolver un problema puntual, habla de esa presentación, del momento de ser papá o mamá, o incluso si sentimos una amenaza externa donde hay un perro que nos persigue, bueno, pues en el momento en el que ese perro deja de perseguirnos, nuestro nivel de estrés se va drenando, se va disipando y va desapareciendo. Pero cuando la amenaza externa permanece o la percepción de amenaza se mantiene en el tiempo, porque hay que entender también que la sensación de amenaza es subjetiva.
digamos que lo que para una persona abrir lo que ha creado previo a esa apertura es algo que le permite afrontarlo sin problema, para otra persona podría ser un caos. Entonces, una situación que es similar, que es neutra, puede ser recibida o percibida de diferentes formas según muchos factores, ¿no? Por eso también creo que la carga subjetiva del estrés es importante tenerla en cuenta. Pero claro, si eso se mantiene en el tiempo, porque imagínate que la amenaza es, qué sé yo, no saber si voy a poder pagar mi hipoteca de aquí a 40 años vista. La incertidumbre de si me echan del trabajo cada día que voy a la oficina. La sensación de si mi pareja me está engañando durante todos los años que mantengo la relación con ella. Es decir, esa cronificación, esa permanencia del estrés en el día a día se empieza a volver distrés, es decir, crónico, y evidentemente empieza a traer consecuencias negativas. Ahora, que te quedaste pilladito. Pues estamos con mala conexión. Ahora, sí, se va y se viene, ahora se ha quedado un pelín, pero ya estás otra vez aquí. ¿Qué es lo primero que desencadena el estrés en nosotros? O sea, ¿cómo sabemos que tenemos estrés? ¿Me tiene que dar un ataque de ansiedad para saberlo o no? ¿O puede estar encubierto? ¿Cómo sabemos que tenemos índices altos de estrés? Entiendo. Sí, bueno, yo creo que los síntomas del estrés son muchísimos, ¿no? Y de hecho hemos asociado ese ataque de ansiedad, que para mí ya es un síntoma muy bestia, pero el cuerpo va avisando de millones de formas, ¿no? Voy a tirar así algunas un poco random, aleatorias, vale. pero bueno, que por lo menos las personas que nos escuchen sepan, uy, pues a mí esto me pasa, ¿no? Musculares, ¿no? Es decir, una tensión generalizada, aunque no haga algo, algún ejercicio, alguna actividad, como que me podría causar eso, ¿no? Otro de los síntomas podría ser un cansancio también crónico, es decir, da igual que duerma 8 o 9 horas, que me siento cansado o cansada siempre, ¿no? Aunque mi vida aparentemente sea relativamente saludable, porque hay gente que come más o menos bien, que hace más o menos ejercicio, sin embargo, ese cansancio le pertenece de alguna forma. Digestiones incompletas, pesadas o malestar después de comer, como gastritis, reflujo, caspa, caída del cabello, urticaria en la piel, acné. Es decir, hay un montón de cosas que nos empiezan a dar información, insomnio, ¿no? Pero también a nivel mental o emocional, esa sensación de vacío existencial, de desidia, de apatía, de sentir que no somos capaces, de falta de concentración. ¿Qué más? Bueno, digamos como una sensación generalizada de algo atípico. Y algo atípico, ahora viene también la subjetividad, que hemos normalizado como parte de nuestro día a día. ¿Por qué normalizamos, como te digo, que nos cueste conciliar el sueño 1 hora? Es decir, estar mirando hacia el techo y contando ovejitas y no ser capaces de dormirnos. ¿Por qué no hemos normalizado, por ejemplo, que ante cualquier mala noticia, entre comillas, sintamos una taquicardia, una presión en el pecho y una sensación de me derrumbo, no puedo con esto? Entonces, todo eso ya nos está diciendo que estamos en un estado de estrés bastante elevado. Pero hay sutilezas, como las que comentaba al principio, que también nos está dando la información. ¿Sí? Entonces, podemos llevar a cabo un autoanálisis de prácticamente cualquier síntoma, y esto lo digo entrecomillado, podría estar vinculado al estrés. ¿Por qué? Porque en realidad, hoy en día, por la propuesta social, estamos muy expuestos a esta situación, digamos. Hablando de esto, porque te iba a preguntar ahora si nos estamos acostumbrando a vivir así, y hace unos días alguien muy cercano me comentó que desde el mundo médico la tensión alta y baja, pues ahora desde hace unos años para acá la tensión, lo que era considerada tensión alta, ahora se está considerando tensión normal. Y la tensión baja se está considerando tensión anómala. Y que digo, esto es muy fuerte. O sea, quiero decir, tú ya, si antes 14 no sé cuánto, porque yo no me sé los números, era como, señora, usted va altita, debería de andar más, debería de hacer esto, lo otro. Es lo normal, porque ya se está viendo que estamos con una tensión muy alta. Entonces, quería preguntarte eso, si crees que nos estamos acostumbrando a vivir así constantemente, como si nos estuviera persiguiendo un león de la sabana todo el día detrás. Pues sí, yo creo que por desgracia es así. O sea, yo creo que la sociedad en los últimos años, creo que esto es algo que todos hemos vivenciado, ha cambiado, ¿no? Ha cambiado mucho, quizás impulsado un poco por la tecnología, es decir, la inmediatez, los cambios rapidísimos, el ritmo de vida frenético, entre otras cosas, está haciendo que cada vez tengamos menos tiempo para nosotros,
que cada vez los vínculos, y hago mucho hincapié en los vínculos porque es una de las partes más importantes de la salud, de la longevidad y de un montón de factores positivos, y se están perdiendo porque al no haber mucho tiempo genero menos espacio para compartir o dedico menos tiempo a conversaciones profundas, conversaciones, digamos, que calan, ¿no? Y que dejan una semilla a diferencia de, bueno, conversaciones de ascensor. Y todo esto en donde la autoexigencia, cada vez más responsabilidades dentro del trabajo, tener que liderar equipos de 30, 40 personas, ser empresario o empresaria o simplemente un empleado donde cada vez te aprietan más y sientes, y da igual la jerarquía dentro de lo profesional, da igual que seas el dueño de la empresa, da igual que seas el que abre las puertas por la mañana, el conserje o la conserje, o sea, te das cuenta de que nunca es suficiente. Entonces, esa es un poco la dinámica y la inercia hacia donde nos va llevando la sociedad. Ahora bien, evidentemente, normalizar ese ritmo y los síntomas que eso nos implica, para mí, valga la redundancia, no es normal. Es decir, que hoy en la medicina una tensión de 14 o 15 se esté normalizando, creo que es motivo de revisión. ¿Por qué? Porque claro que la sociedad es la que es y quizás no podemos modificar la sociedad, pero sí podemos modificarnos a nosotros mismos. Entonces, cuando yo tomo acción de 1000 formas, que ahora si quieres podemos charlar un poco sobre ello, de cómo paliar o amortiguar los síntomas del estrés, de cómo canalizar ese cortisol o esa adrenalina en sangre, de cómo relativizar los problemas o dar una carga subjetiva con una acepción más positiva que negativa a los cambios, a los desafíos, creo que eso sí depende de nosotros. ¿Por qué? Porque al final es tener la soberanía de nuestra salud y tener la soberanía de pensamiento y de la vida. Entonces, yo no puedo hacer que, no sé, que el mundo corporativo o que el mundo a nivel medioambiental u otras cosas cambien de la noche a la mañana. Sí puedo contribuir con mi pequeñito granito de arena, pero sí también puedo revisar qué estoy haciendo yo para compensar lo que la sociedad hoy en día me trae. Entonces, como tú decías, si yo no puedo evitar que mi león permanente me amenace, sí puedo buscar formas de cómo voy a drenar ese cortisol en sangre que se genera, ¿no? Cuando ¿no? El famoso colapso o quemazón. Entonces, sí, va por ahí los tiros, pero no hay que normalizarlo. Hay que hacerse pues responsables, ¿no? De ver cómo domesticamos al león, ¿no? Tal cual. Bueno, claro, dime lo que habías comentado, el cómo comenzar a tratar, no sé si tratas el estrés con alimentación, con ejercicio, con pranayama, que he visto también que tienes algunos en redes sociales info también sobre la respiración, el pranayama, si es todo efectivo, si hay que hacer todo, si no, cuéntanos un poco cómo así muy a grandes rasgos. Bien, pues yo creo que también otro de los problemas que estamos teniendo en la sociedad actual es la separación, ¿no? Es decir, o eres de un mundo o eres de otro. Eso es una mentira, una narrativa que nos hemos contado, porque ambos mundos conviven, ¿no? Entonces, esto que ocurre fuera también ocurre dentro. Es decir, o me ocupo de una forma de mi salud o me ocupo de otra. Es decir, utilizo la ciencia y la medicina occidental o utilizo una medicina oriental, ¿no? Siempre teniendo como la acepción de que la medicina oriental es una pseudomedicina, es algo alternativo, es algo por una minoría llevado a cabo. Pero en realidad, yo siempre digo que la ciencia es el lenguaje contemporáneo de la espiritualidad. Es decir, hoy la ciencia y la neurociencia está comprobando que meditar, no sé, segrega más dopamina, oxitocina, endorfina, que baja el nivel de estrés, de cortisol, de adrenalina, cuando hace 5.000 años en la India esto se sabía. Y quizás para ello no era tan importante ver los parámetros bioquímicos en sangre, pero sí sabía la realidad de 5.000 años después. Seguimos incurriendo en el mismo error. Mientras separemos la mente del cuerpo, estamos incurriendo en el mismo error. Ok, sí. Bien, se paró, sí, se cayó el internet. Sigue, ahora sí. Entonces, ¿por qué hago este preámbulo? Porque creo que es importante entender la salud de una manera sistémica, de una manera holística, de una manera integral. Yo no me puedo ocupar de mi salud únicamente en el cuerpo físico sin saber que lo que pasa en mi cuerpo físico repercute en mi mente o en mis emociones. Yo no me puedo ocupar únicamente de una parte más terapéutica a nivel psicoanálisis si no lo acompaño de un trabajo de la materia densa, del cuerpo físico. Entonces, mientras sigamos con esa dualidad, estamos en problemas, ¿sí? ¿Por qué nosotros llevamos a cabo la medicina ayurvédica, una medicina de la India, acompañado con un lenguaje contemporáneo como
metodología mucho más eficiente, con un lenguaje mucho más actual, de una manera minimalista o realista, porque entendemos que en la sociedad actual no tenemos tiempo, vivimos ajetreados y hay muchas cosas que no podemos llevar a cabo. Ahora bien, ¿en qué áreas podríamos trabajar? Podríamos trabajar en muchas áreas. A mí me gusta como resumirlas en 4 áreas, pero bueno, todas estas podrían dividirse o subdividirse en muchas más. Una es la alimentación, otra es el movimiento, otra es la parte de la mente o mentalidad y una parte de hábitos, rituales, rutinas, ¿sí? Como esos 4 bloques. Ahora, dentro de la alimentación, si meramente nos vamos a quedar con comer sano o comer insano, pues claro, nos estamos quedando en un nivel de superficialidad muy grande. ¿Por qué? Porque los alimentos, más allá de aportarnos macronutrientes, micronutrientes, es decir, carbohidratos, proteína, grasa, vitamina, etcétera, también tienen un impacto en tu nivel de energía, en tu nivel de pensamientos, en la conexión con tu cuerpo. Y pongo un ejemplo real. Imagínate que metemos a la fruta en el mismo bloque, ¿no? Pero definitivamente una sandía tiene cualidades muy distintas a un plátano. Principalmente, con este ejemplo que es muy fácil, la sandía nos da más agua que el plátano, que es más seco, ¿sí? Si yo estoy teniendo problemas de intestino, de sequedad, de estreñimiento, fruto del estrés, ¿sí? Porque siento una amenaza que hace estar todo el día en contracción, ¿vale? Estoy en estado de supervivencia. La sandía, en este caso, me va a ser más útil porque va a hidratar con su agua el intestino que está seco, porque si está seco hace que se estreña, a diferencia de un plátano que lo va a perjudicar más. Entonces, fíjate que aquí no hemos hablado de macronutrientes, si tiene más azúcar en nuestro organismo lo que comemos, ¿sí? Entonces, lo tiro así como una pincelada de todo el mundo dentro de la alimentación. ¿Qué podríamos hablar de la alimentación? Pues básicamente me vienen 2 cosas de muchas que se pueden hacer. Primero, eliminar alimentos que sean estimulantes, el famoso café. Si estoy en estado de alteración del sistema nervioso, no puedo buscar mi energía, que es una falsa energía, es un pico puntual que luego tiene una caída tremenda, en algo externo como es el café. Es decir, si mi sistema nervioso está sobreestimulado y lo sobreestimulo o sobreactivo más con un estimulante como es el café, va a ser contraproducente. Entonces, ¿qué voy a buscar? Justamente lo contrario. Algún tipo de infusión de comida, de hierba, de especia, que sea calmante del sistema nervioso. Y eso lo que va a hacer va a regular tu energía, ¿sí? En el pico de energía nos hemos quedado, que no sea el pico de energía hacia arriba. Claro, si es un pico de energía, va a estar seguido de un bajón. Entonces, el objetivo con mi alimentación y con otros hábitos que ahora voy a compartir va a ser buscar una energía estable durante el día, que me permita rendir cognitiva y físicamente igual a las 6 de la mañana que a las 8 de la tarde. ¿Sí? Ese es el objetivo que buscamos. Y otro de los grandes problemas, como muy generalistas y muy fácil de empezar a implementar, es empezar a reducir, ojalá el día de mañana sustituir, alimentos ultraprocesados. Hay estudios neurocientíficos que hablan de cómo los ultraprocesados, con sus químicos que son disruptores endocrinos, es decir, que son alimentos que no pueden ser metabolizados o digeridos, están asociados con trastorno de déficit de atención, tanto en niños como en adultos. Por tanto, cuando no tenemos tiempo y tiramos de procesados, una lasaña precocinada, una pizza, un sándwich de no sé qué, todo eso que viene con conservantes, colorantes, saborizantes químicos va a ser contraproducente para nuestros picos de estrés. Y esto es algo que nadie nos cuenta, porque únicamente nos dicen, no, come natural para estar más sano. No, es que esto está directamente relacionado con tu sistema nervioso. Bien, entonces así como una pincelada muy grande. Tema de movimiento, ¿vale? Sí. Para tocar un poco todos los palos, sí. No extenderme demasiado, que yo soy feliz y aquí ya sabes que me podría tirar horas. No, yo también, escuchando, o sea, pero bueno, sí. Bueno, tema de movimiento, y digo movimiento y no ejercicio. ¿Por qué? Porque, de nuevo, las connotaciones que el ejercicio tiene hoy en Occidente se vincula casi con la Decías que hablabas de movimiento y no de deporte, no de ejercicio. Ahora. Dale, sí. Ejercicio, deporte o entrenamiento. ¿Y por qué? Porque quizás es un matiz léxico, pero es importante tenerlo en cuenta. Por 2 motivos. Primero, porque hoy en día vinculamos el ejercicio con el fitness o con el alto rendimiento o con el performance, un cambio estético, ¿no? Algo que ya tiene connotaciones de sacrificio, inflexible, exigente, mucho tiempo, alta intensidad, ¿no? Entonces, claro, si estás en un estado de estrés, eso genera rechazo. Porque lo que necesitas es todo lo contrario, algo que no percibas como una amenaza, como un esfuerzo extra. Entonces, claro, si por un lado estoy
recomendando la práctica de ejercicio, pero en mi mente el ejercicio es eso, automáticamente motivación para llevar a cabo algo así. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cambiar el significado, movimiento. Vamos a movernos. ¿De qué forma? De una forma amable. Entonces, se ha comprobado en la neurociencia también, o la ciencia, que el ejercicio aeróbico de baja intensidad, caminar, trotar, bailar, patinar, montar en bici a una baja intensidad, es beneficioso. ¿Por qué? Porque moviliza el cuerpo, secreta en el torrente sanguíneo determinados neurotransmisores, hormonas, etcétera, que son positivas para este estado de estrés. Y hay una parte que a mí me gusta mucho como practicante de muchos deportes, entre otros pues la bicicleta, etcétera, el running y demás, es una parte de una meditación activa. Como es un movimiento cíclico el que hacemos, entras en un estado casi alterado de conciencia. Que aquellas personas que se enganchan a este tipo de ejercicios, de entrenamiento o de rutinas, lo saben, porque el nadador se puede pasar horas nadando, braceando, sin darse cuenta de dónde está ni cuánto tiempo lleva. El corredor entra en una especie de mantra, ¿no? Es una repetición cíclica, incluso a nivel sonidos, a nivel impacto en el organismo, tac, 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 de lo que implica la carrera, le hace entrar en ese estado alterado de consciencia. Por eso es tan adictivo, porque estás en el aquí y en el ahora. Entonces, creo que vincular el movimiento hacia un trabajo de baja intensidad puede ser provechoso para ese estado. Y también un movimiento vinculado a recuperar la movilidad y la flexibilidad de nuestro cuerpo. Porque si pasamos muchas horas sentados o de pie, esto va a hacer que nuestro cuerpo se empiece a acortar. Cuando nos acortamos, lo que hace es que se contractura. Cuando se contractura, se inflama, y cuando se inflama hace que ciertos nervios se presionen y duelan, hace que la energía interna, lo que se llama el prana, ¿no? La energía vital, la que nos mantiene con vida, se colapse, que nuestros órganos y nuestros músculos y células no estén bien irrigados por esa energía, que nuestros chakras, para quien tenga un poquito más de relación con este mundo que parece esotérico de brujería y que por suerte hoy ya la ciencia los ha medido, los ha estudiado, ha visto sus colores, su vibración, se empiezan a colapsar. ¿Por qué? Porque son centros energéticos del cuerpo y el cuerpo funciona como una dínamo. Solo si lo mueves se genera energía. Si no lo mueves, se estanca. Entonces, dentro del movimiento creo que por ahí podríamos dar una vueltita para intentar tener como otra visión un poquito más liberadora de no exigencia, no imposición, no un concepto muy militar. Bien, tema de mentalidad. ¿Voy bien, Sara? Vas muy bien. No, vas perfecto. Vale. Te iba a decir que está el dicho de lo que no se mueve se atrofia, y es lo que Tal estabas cual. diciendo, o sea, tal cual. No, Tal cual. vas perfecto. Nosotros hablamos de lo que no se mueve se pudre, ¿no? Ese agua estancada en un lago que no corre, pues al final es un agua podrida, ¿no? Eso es. Tema de la mentalidad. Digo mentalidad, pero claro, aquí podríamos hablar de 1000 cosas, ¿vale? Quizás voy a quedarme con la parte de respiración, porque la mentalidad podríamos hablar de meditación, visualización, creencias limitantes, agradecimientos, un montón de cosas que van a condicionar tus emociones. ¿A través de qué? De tus pensamientos, ¿vale? Pero quizás la respiración nos trae aquí una información muy útil, ¿vale? Para siempre como ir contrastando la parte científica con la parte más de la medicina ayurvédica. Entonces, un ejemplo real. Cuando yo respiro de manera lenta, profunda y consciente, estoy generando un sinfín de beneficios en mi organismo. Podemos utilizar la metáfora de cómo animales que llevan un metabolismo más lento, como el de una tortuga, son más longevos, a diferencia de un metabolismo alto, como el de un mono, que tiene menos longevidad. ¿Por qué? Muy fácil. Porque al elevar en exceso el metabolismo, al sobreactivar el sistema nervioso y al poner el coche a 3000 revoluciones 24 horas, 7 días en semana, hay un desgaste prematuro. Estoy utilizando los recursos de la biología en un menor tiempo. Por tanto, decía que lo más importante aquí es vincular que el metabolismo ha de estar estable, ni muy arriba ni muy abajo como la energía. Entonces, cuando yo respiro lento, profundo y consciente, primero, estoy haciendo que mi diafragma se mueva de manera completa, es decir, que el recorrido natural que ha de tener se complete. Esto hace que se oxigene mejor el organismo
tanto el cerebro como la sangre, al tener mejor oxigenación, va a estar más alcalino, por tanto menos ácido, por tanto hay menos inflamación. A diferencia de si respiro cortito, agitado, una especie de taquicardia, como cuando hay un estado de estrés, de nerviosismo, voy a acidificar el organismo y esto va a inflamarlo y va a perjudicarlo. Si además el diafragma se mueva de manera completa, va a hacer que se genere una perfusión de la sangre, es decir, que la sangre que tiene más dióxido de carbono, al estrujar el diafragma cuando éste desciende, los órganos, esto va a hacer que esa sangre mala, por así decirlo, contaminada, salga. Pero es que además el diafragma se vincula con la zona baja de la espalda, por tanto los dolores de espalda también se revierten cuando respiramos de manera consciente. Y es más, ahora desde la parte de la medicina ayurvédica, si respiro por el orificio izquierdo, que se vincula con el sistema nervioso parasimpático, el que se encarga de sostener, relajar, aquietar, regenerar, descansar, me va a aportar un montón de beneficios. O sea, fíjate cómo solamente aprendiendo a respirar obtenemos un sinfín de beneficios en nuestro cuerpo y en nuestra mente, para un estado sobre todo de agitación como es el estado de estrés. Por último, en este último bloque, Sara, que ya hemos dado un montón de herramientas, podríamos hablar también de hábitos, rituales, rutinas. Voy a poner uno muy rápido, ¿vale? Que se trata del masaje o el automasaje, ¿sí? El Ayurveda dice que a través del tacto quitamos la mente. Y es una realidad porque cuando tocamos el sistema nervioso parasimpático que hablaba antes en la respiración, se empieza a calmar, se empieza a activar en realidad. Y al activar este sistema parasimpático, que es el que se encarga del descanso y la regeneración, nos empezamos a relajar. Entonces, una rutina de antes de irnos a la cama durante 5 minutos, dar un pequeñito masaje en los pies con algún tipo de aceite, si es un aceite calentante como el de sésamo todavía mejor, va a hacer que nuestro sistema nervioso se relaje. Una sola cosa de las que he mencionado, no tienen que ser todas ni mucho menos, desde hoy mismo podríamos empezar a trabajar. Y de hecho la propuesta es que seamos muy minimalistas, que solo elija una cosa, es decir, ¿sabes qué? Durante esta semana lo único que voy a hacer es masaje los pies antes de dormir. La semana siguiente, masaje los pies más respiración, 3 minutos por el orificio izquierdo antes de dormir. A la semana siguiente, masaje, respiración, y voy a intentar que en mi desayuno no haya ningún alimento procesado. Es decir, que todo lo que esté en mi plato se vea igual en la naturaleza que en el mismo plato. Y empiezo a construir una base sólida, unos cimientos que en relativo corto plazo vamos a sentir cambios abismales. Y fíjate que aquí no estoy tratando únicamente el estrés desde la parte psicológica, porque lo psicológico, no te preocupes, sí, pero ¿cómo no me preocupo? No, relativiza los problemas, sí, pero ¿cómo lo hago? Entonces yo aquí me estoy basando en el cuerpo físico. Alimento, nutro, relajo el cuerpo físico, el sistema nervioso a través de un montón de acciones para que desde ese nuevo estado del ser empiece a tener mayor lucidez, mayor claridad, mayor intuición, mayor calma, mayor empatía, mayor capacidad para relativizar toda esta parte de meramente psicológica que desde un inicio no es tan sencillo gestionar porque justamente estoy en estado de pasado de rosca. ¿Se entiende? Entonces, de nuevo, no podemos separar lo uno de lo otro porque todo está interconectado. En referencia a la respiración, recuerdo que leí en un libro que los yogis dicen que venimos a este plano con un número en concreto de respiraciones. Entonces, si nos pasamos la vida respirando rápido y mal, acabaremos antes ese número de respiraciones y acabaremos antes nuestro viaje aquí. Entonces, claro, viene muy a colación de respirar tranquilo y de respirar consciente. Si tuviéramos que encontrarte, quería preguntarte, ¿a tu consulta tenemos que llegar ya histéricos o a tu consulta podemos ir a aprender cómo no ponernos histéricos? Pues ojalá y no lleguéis así, aunque muchas veces es lo común, ¿no? Porque somos poco preventivos. El ser humano, hasta que no siente que su vida se derrumba, no toma acción, pero también hay que entender que en esos casos el proceso es más lento, es más complejo y muchas veces no es reversible. Y creo que aceptar esto también es sinónimo para generar conciencia de que si tenemos la oportunidad de empezar a cuidarnos, a prevenir, entonces yo creo que eso, que tener la oportunidad de prevenir y de inspirar con el ejemplo a las personas que nos rodean, parejas, hijos, familia, etcétera, creo que es un gran legado que podemos hacer. Pero bueno, igualmente
venga quien venga, se le va a dar la bienvenida, y también somos muy honestos de entender que nosotros podemos enseñar a amortiguar el impacto del estrés, pero que hay que entender que el estrés no va a desaparecer si la causa que lo está generando no cambia. Y esa causa puede ser externa o interna. Si lo de fuera no lo cambio, porque no hago para cambiarlo, va a permanecer. O si no puedo cambiarlo de fuera, pero no cambio la sugestión o la percepción de esa amenaza en mí, tampoco va a desaparecer. Pero creo que un muy peldaños, o subir esos 10 peldaños, que es deconstruir la amenaza, es ocuparnos del momento presente y del cuerpo físico, mental, emocional, energético y espiritual, que son los 5 cuerpos que todos habitamos y que se pueden malear o manejar de una manera bastante sencilla, sin necesidad de hacer cosas de malabares o dedicar mucho tiempo, mucha energía a nuestro día a día. ¿Dónde podemos encontrarte si queremos hacerte una visita? Bueno, pues dentro de nuestro proyecto, y digo nuestro porque comparto junto con Rocío, que es mi compañera de vida y una excelente profesional, que hemos creado también este proyecto que se llama Salud Minimalista. Como Salud Minimalista en cualquier red social nos vas a encontrar, en la web también, saludminimalista.com, en Instagram, YouTube, etcétera. Y luego, si no, acabo de abrir hace muy poquito otro... Acabas de abrir otro canal. Sí, acabo de abrir otro Instagram que tiene muy poquito tiempo, que se llama Carlos Salud Ancestral, donde de manera individual, pues voy a seguir compartiendo conocimiento y sabiduría ancestral, pero aplicada a nuestros tiempos, ¿no? En todos los sentidos, desde, pues todo lo que tiene que ver con esto que hemos hablado, de la nutrición, gestión del estrés, respiración, movimiento, con matices un poco distintos, por no decir muy distintos, al concepto de fitness o de salud que se tiene más en Occidente, que para muchas personas genera rechazo. Pues Carlos, te doy las gracias. Os emplazo a ti, a Rocío, a que vengáis como Salud Minimalista para hablar de muchas cosas más, porque hacéis mucho más que cocina y estrés. Tocáis muchísimos palos y es muy interesante lo que hacéis. Y te doy las gracias por estar aquí y por toda esta información, y que esperemos que en el día a día seamos capaces de domar un poco al león que tenemos detrás siempre. Pues muchas gracias, Sara, un placer. Ojalá que sí, que podamos abrir un poquito la conciencia y la vista y sobre todo generar esperanza. Me quedo conforme si después de este ratito, más allá de, no quiero que se genere como abrumación por toda la información, porque claro, así soltada, como se suele decir acá, corre mucho, pero sí me gustaría que la gente se quede con la esperanza de que sí se puede. Se puede empezar a implementar pequeñitos cambios. Y bueno, será un placer pues también volver como Salud Minimalista, como esa dupla. Para nosotros será un placer, y también te agradezco mucho haber generado este espacio para que la gente también se pueda nutrir y tenernos en cuenta para que estemos aquí. Muchas gracias.